La gluconeogénesis, que yo trataba de trabajar en el contexto del cierre de la clase pasada, que era esta vía metabólica, sigue siendo una vía anfibólica. Recuerden que cuando yo les comenté que ustedes vieran en Harper, iban a identificar que estos puntos eran los puntos de entrada de las cadenas carbonadas de muchos aminoácidos. Es decir, que en este gráfico está representado la entrada de los ácidos grasos, glucógeno, glucosa como fuente primaria de la dieta, cadena carbonadas por acá de muchos aminoácidos que también su parte carbonada se considera glucogénica, la de los aminoácidos. Ya vamos a hablar de ellos en particular, porque tenemos que hablar de qué pasa con el procesamiento del nitrógeno en estas moléculas. Pero bueno, eso es un tema aparte. Hoy sigamos enfocados. Voy a presentar vías metabólicas y voy a destacar algunos puntos clave donde se evidencian patologías. Quiero un poquito referenciarles de qué manera se unen este procesamiento de los hidratos de carbono con la gluconeogénesis. Y partiendo de la vía que tenemos acá a la vista, yo les conté que habían distintos puntos de regulación, pero también habían distintos puntos de entradas y salidas de otras vías metabólicas que actuaban como reguladores positivos, estimulantes o quitar la inhibición de algunas enzimas. Siguiendo con la dinámica de pensar los hidratos de carbono como un recurso bioenergético, es la fructosa. Es una de las vías metabólicas que vamos a ver. Otra vía metabólica que vamos a ver ahora es la de la vía pentosa-fosfato. Es una vía metabólica que cuando ustedes la miran así en primera vista, parece que no tiene ni pie ni cabeza, porque la particularidad de la vía de la pentosa-fosfato es que comienza y termina con el mismo compuesto. Lo particular de ella es que, acá está presentada, lo particular de ella es que no sucede una sola vez, sino que la vía de la pentosa-fosfato es una vía metabólica que sucede al menos 3 veces en lo que se refiere a la cinética bioquímica. Y la particularidad, como les decía recién, es que comienza con glucosa 6-fosfato y termina con glucosa 6-fosfato. Si nosotros volvemos a hacer ustedes un recapitular, van a ver que sin ninguna duda esta vía metabólica está de nuevo empalmando con la gluconeogénesis y con la glucólisis, ¿no? En los primeros pasos cuando habla de glucosa 6-fosfato. Entonces fíjense qué interesante porque la glucosa, ampliando todos los circuitos, no solamente va glucógeno, no solamente va piruvato que entra a la cadena respiratoria, no solamente llega hasta lactato, sino que también deriva para cadena carbonada de ácidos grasos, el proceso de la gluconeogénesis, el glicerol. Bueno, todas esas cosas vamos a ir atando hasta conformar en nuestro pensamiento el nudo metabólico. Acá tiene una línea de escape, por así decirlo de alguna manera, la glucólisis o la gluconeogénesis, dependiendo del requerimiento celular, para lograr algunos objetivos bastante interesantes. Primero, por una parte, ustedes deben reconocer que esta vía metabólica posee un componente óxido reductivo que acá está marcado con esta línea de puntos, en donde la parte de óxido reductiva, esta que está acá, todo este fragmento de la vía metabólica, es particularmente irreversible. Esa es la característica más importante. Y ustedes van a poder ver de una manera muy clara de qué manera los equivalentes reductores son operados en esta porción de la vía de la pentosa fosfato. En esta vía es donde existe un hidrato de carbono que es el más largo que se procesa en el cuerpo, que es una heptosa, que es una molécula de 7 átomos de carbono que está descrita en la bibliografía que estudiamos en el premédico como un enfoque de los hidratos de carbono en el cuerpo humano. Los procesos de oxidorreducción involucran a la niacina, al NAD, a esta vitamina. La porción oxidorreductiva de esta vía metabólica produce NAD fosfato reducido. El NAD fosfato reducido es cofactor necesario para la biosíntesis de ácidos grasos. Y también el NAD fosfato reducido es un factor necesario y obligatorio para mantener la integridad de la membrana del glóbulo rojo de manera especial.
en una pequeña vía metabólica que vamos a ver nosotros de la glutatión peroxidasa, que es un mecanismo de antioxidante lipídico de las membranas celulares. La porción irreversible de la vía metabólica, ¿sí? Y después está la otra fracción de la vía metabólica que vuelve a terminar otra vez en glucosa 6-fosfato, que la vía de la pentosa fosfato es el recurso para disponer de ribosa 5-fosfato, sustrato necesario y obligatorio para la constitución del ADN y el ARN. Esta vía metabólica es una vía metabólica tremendamente valiosa, es decir, que la glucosa no es solamente para fuente de energía. Todo esto habla de un control, de una gestión de las dinámicas metabólicas acorde a la demanda de numerosos factores, de múltiples factores, dependiendo de los sustratos requeridos. Entonces, todo esto en la célula pasa en el mismo momento, porque si bien hay células que se están dividiendo, hay células que están creciendo, hay células que están expresando proteínas, hay células que están transcribiendo el genoma. ¿Y de dónde sale la ribosa 5-fosfato o la desoxirribosa? Bueno, precisamente la fuente, una de las fuentes principales es a partir del procesamiento de los hidratos de carbono. Pero como este proceso no tiene tiempos en la inanición, ¿cómo hace la vía pentosa para suceder? Y bueno, es muy simple, se activa la gluconeogénesis. Es decir, que el anabolismo y el catabolismo suceden de manera simultánea. Esa es la razón por la cual más adelante vamos a hablar del balance nitrogenado, que se usa muchísimo en nutrición, y ustedes como médicos van a trabajar el balance de nitrógeno también, para saber si un paciente se encuentra en un estado catabólico, en un estado anabólico, o se encuentra en un procesamiento metabólico promedio normal sin ninguna tendencia, el balance de nitrógeno. Y tiene que ver con que todas estas vías suceden en simultáneo con objetivos específicos. Entonces, resumen de la vía pentosa-fosfato. Una parte oxidorreductiva, irreversible, en donde el principal producto que quiero que rescatemos en la charla de hoy es NAT-fosfato reducido. Segundo factor o segundo sustrato necesario y obligatorio para otras vías metabólicas, por ejemplo, la síntesis de lípidos, y ahora a continuación les voy a mostrar para la preservación de los lípidos de membrana del glóbulo rojo en el sistema de la glutatión peroxidasa. La segunda parte de la vía metabólica, tenemos que decir que lo que se destaca con muchísima fuerza como sustrato muy valioso es la ribosa 5-fosfato, que es el recurso para la síntesis estructural del ADN y el ARN. Acá aparece nuevamente el gliceraldehído 3-fosfato. El gliceraldehído 3-fosfato lo vamos a ver más adelante en la síntesis de los triglicéridos. Este gliceraldehído con el fosfato es una molécula que está activada para ir esterificando los ácidos grasos y constituir los diacilglicéridos, los fosfolípidos o fosfoglicéridos y los triacilglicéridos. Vamos a ir cada vez sustentando nuestro conocimiento en lo que vamos incorporando paso a paso en cada una de las clases y avanzando en las distintas vías metabólicas. Vuelvo a seguir mirando secuencialmente todo lo que acá sucede. Acá tenemos otra vez fructosa 6-fosfato. Si ustedes refrescan la vía de la... perdón que estoy tan cansado, la vía de la gluconeogénesis, van a ver que es un sustrato intermediario de la glucólisis y de la gluconeogénesis. Y van a encontrar fructosa 1,6-bifosfato, que también hablamos en la clase pasada del punto de regulación de la gluconeogénesis cuando hablamos de la concentración de fructosa 1,6 y 2,6-bifosfato. Bueno, acá está este actor, vuelve a aparecer otra vez gliceraldehído 3-fosfato, también como sustrato. Voy a volver un poquitito a la diapositiva anterior. Ustedes acá van a encontrar glicerol trifosfato, que va a cambiar la posición, puede quedar en glicerol, puede activarse, puede vincularse con la vía de la pentosa. Son todas vías metabólicas que se separan
de una manera pedagógica para poderlas comprender. Entonces, entendiendo los dos puntos fundamentales, centrales, más el análisis accesorio de los componentes intermediarios, ahora yo quisiera que le demos una miradita al rol de la necesidad del requisito obligatorio del sistema de la glutatión peroxidasa y su dependencia en NAD-fosfato reducido. Ustedes recuerden que el glóbulo rojo por excelencia, maduro, es una célula especializada en transportar oxígeno. Este oxígeno, sin ninguna duda, es una molécula altamente oxidante. Entonces, por ser una molécula altamente oxidante, la exposición a la alta concentración, a las altas presiones parciales de oxígeno del glóbulo rojo en el pulmón y la alta concentración de oxígeno dentro de su contenido transportado por la hemoglobina, nunca se olviden de esto, que el oxígeno no va solo, sino va con la hemoglobina, pone en riesgo que la integridad de la membrana del glóbulo rojo, los lípidos, se oxiden. Entonces, este mecanismo antioxidante que preserva la integridad de la membrana, porque si un lípido se oxidó, es una célula que está marcada para que el vaso pueda romperlo. El glóbulo rojo que tiene alterado los fosfolípidos de membrana es un glóbulo rojo que está histológica y químicamente marcado para que en el vaso sea reconocido y sea destruido. Entonces, el hecho de que exista NAD-fosfato reducido es la condición necesaria y obligatoria para terminar de sacarle al glóbulo rojo, fundamentalmente a la membrana, junto con el selenio. Por eso el selenio también es un micronutriente desde el punto de vista de la nutrición. El selenio se requiere como un cofactor necesario y obligatorio en la alimentación. El selenio, junto con el sistema glutatión peroxidasa y glutatión reductasa, ustedes vean de qué manera los peróxidos que se puedan generar dentro del glóbulo rojo son procesados por óxido de reducción para convertirlos en agua, y todo este sistema de gestión de los electrones son entregados al NAD-fosfato para pasar a NAD-fosfato reducido y tener un círculo virtuoso, un círculo totalmente virtuoso, que logra como objetivo final quitar la peroxidación probable de los fosfolípidos de membrana del glóbulo rojo. Este sistema genera una protección de las membranas del glóbulo rojo. Cuando este sistema falla o está defectuoso, directamente se puede evidenciar en el hemograma en un tipo de anemia bastante particular, que es la anemia hemolítica. Esta anemia hemolítica es la consecuencia del hecho de que los lípidos de la membrana celular, como les dije recién, están oxidados y por lo tanto la membrana está marcada la membrana para que en el vaso sea degradado. Entonces cuando el glóbulo rojo pasa por el vaso, se rompe, se lisa el hematíe, libera la hemoglobina y esta hemoglobina va a ir, por un mecanismo que ya vamos a analizar más adelante, a convertirse en bilirrubina. Entonces en el hemograma, ¿qué pasa? La proporción de los hematíes, el hematocrito. Recuerden que el hematocrito es el porcentaje de glóbulos rojos en el 100% de la sangre. Entonces, si los glóbulos rojos se están hemolizando, el hematocrito baja, se pierde la hemoglobina dentro de los glóbulos rojos, entonces disminuye la eficiencia del transporte de oxígeno y aparece formalmente lo que se llama la anemia hemolítica. ¿Qué es lo que el bioquímico evidencia en la práctica del laboratorio? Y se evidencia en sangre circulante, en los frotis de sangre circulante, en algunos de los textos que tienen recomendado van a ver las fotos en colores, se evidencian fragmentos celulares de hematíes que fueron destruidos por el vaso, se evidencia una anisocromía. ¿Qué quiere decir esto? Que los glóbulos rojos tienen diferente tenor de tinción, de coloración. Es diferente la cromía, la coloración de los glóbulos rojos. No manejar la peroxidación y la eliminación de los peróxidos con un sistema que permita ser antioxidante es precisamente la principal causa de anemia hemolítica, y esto está relacionado con un déficit del NAD-fosfato reducido.
Hemólisis, ya sabemos que es ruptura de células, en este caso especial, hematíes, por eso es hemolisis. Se rompen las células de los glóbulos rojos. La clave para que el glóbulo rojo se mantenga vigente durante 120 días, entre tantas otras cosas, es que la membrana celular del glóbulo rojo maduro se mantenga intacta, que no tenga ninguna alteración en su constitución y mucho menos en la conformación fosfolipídica. ¿Por qué? Porque precisamente el vaso detecta esas modificaciones y lo identifica a la célula como una célula anómala, una célula histológicamente alterada, y la destruye. Si se oxida algún fosfolípido de membrana, evidentemente esa célula queda marcada para que cuando pase por el vaso sea destruida. El sistema de la glutatión peroxidasa que lo poseen los glóbulos rojos tiene como propósito, cada vez que se forme peróxido, ante la sobrecarga de oxígeno en el medio ambiente por donde el glóbulo rojo transita, este peróxido automáticamente es transformado en agua y los equivalentes reductores son procesados por el NAT-fosfato reducido. El NAT-fosfato reducido en este contexto es necesario y obligatorio para mantener la integridad de las membranas del glóbulo rojo. La vía de la pentosa fosfato es subsidiaria de la glucólisis gluconeogénesis. El sistema de glutatión peroxidasa sirve para preservar la integridad del glóbulo rojo como un mecanismo antioxidante por excelencia. Y las otras vías metabólicas de la cual podemos ocuparnos es de la galactosa. Cuando ustedes vean la galactosa, la vía de la galactosa, esto justifica por qué razón. La galactosa es un factor nutricional y también los galactósidos, todas aquellas moléculas, aquellas glucoproteínas que requieran de la galactosa, ¿de dónde sale la galactosa si quizás no la tenemos en nuestros recursos nutricionales? Bueno, precisamente la bioquímica tiene esta capacidad de tomar la glucosa y convertirla en galactosa, por ejemplo, en la glándula mamaria, que es esta parte, la parte B, ¿sí? A partir de la glucosa, en la glándula mamaria puede suceder que a través de una activación con UDP pueda epimerarse, es decir, pueda ir cambiando la posición del oxidrilo entre la glucosa y la galactosa para convertirse en galactosa disponible y constituir la leche materna y constituir el disacárido. Entonces, en la glándula mamaria, la glucosa, a través de esta vía metabólica, que fíjense que es reversible, es totalmente dinámico, si hay lactancia, la lactosa se produce gracias a la fuente de glucosa más la glucosa que se activó con UTP y pasó a galactosa. Y en el resto de las células del cuerpo, también la galactosa hace falta para muchísimas moléculas estructurales, glucolípidos, glucoproteínas, para marcadores de membrana. Bueno, ¿de dónde proviene cómo la galactosa es también un recurso nutricional de alta carga bioenergética? Porque existe una vía metabólica que es la vía metabólica de la galactosa. La galactosa es procesada metabólicamente para ir a almacenamiento como glucógeno o también entrar en la gluconeogénesis y en la glucólisis. Va a depender del recurso metabólico que necesita la célula. Entonces, estos son los aportes que la lactosa, que tomar leche en un bebé, por ejemplo, le otorga al chiquito para seguir creciendo, para tener reservas, para poder simplemente con tomar leche, entre otros componentes más, contar con una fuente energética. Entonces, la galactosa puede convertirse sin ninguna duda en glucógeno, almacenarse como tal, o inclusive convertirse en glucosa 6-fosfato. Y si el órgano es glucogénico, recuerden que el glucogénico era el órgano que podía brindarle al plasma sanguíneo glucosa, el hígado y el riñón, bueno, precisamente la galactosa de esa manera también es fuente de glucosa para el plasma sanguíneo. Y acá aparece una marca bastante interesante que es un bloqueo de esta vía metabólica. Puede suceder una falla enzimática
en donde aparece lo que se llaman las galactosemias. Las galactosemias son patologías por alteración del procesamiento de la galactosa que provoca la intolerancia a la galactosa. Esta es la vía de la fructosa. Este cuadro, que me gustó mucho el resumen, muestra los puntos en donde cuando nosotros administramos fructosa al cuerpo, ya sea por la dieta o en el plasma, en el suero sanguíneo, en el suero, cuando le colocas al paciente, la fructosa, ¿por qué no levanta la glucosa, pero sí le salva la vida al hipoglucémico o al diabético? Porque la fructosa no entra como glucosa al procesamiento metabólico. Tiene 1, 2, 3, 4 puntos de entrada en la gluconeogénesis. Entonces la fructosa es un hidrato de carbono que tiene una altísima cinética de internalización a la gluconeogénesis y glucólisis. De esa manera es que la fructosa te salva la vida, porque tiene tantos puntos de entrada que sí o sí está disponible para síntesis de ATP o para generación de gluconeogénesis y si es necesario, levantar la glucosa en el plasma sanguíneo si así fuera necesario. Pero esta es la fuerza de la fructosa, pero la fructosa tiene dos inconvenientes. Uno de ellos es que la administración crónica de fructosa empieza a acumular sorbitol y el sorbitol tiene que ver con, ya lo vamos a hacer más adelante, con la retina, con el ojo, y puede provocar ceguera y trastornos en la visión. Se puede volver tóxico. La administración crónica de fructosa es tóxica. Pero también Pero existen, ¿sí? ¿Te escucho? usted dice la administración, ¿eso puede producirse también por una dieta con alto contenido de fructosa constante o solo por administración vía intravenosa o en clínica? Intravenoso, porque el hecho Bien. de que comas frutas no te mata, al contrario, es totalmente saludable. Claro, por eso pregunté. ¿Estamos Dije, de si me como acuerdo? 20 manzanas me quedo ciego. No, no, tranquilo, tranquilo. Mirá, se corta y volvemos así 5 minutos porque con esto se termina la teoría, ¿ok? Va 4 minutos que es lo que tarda en grabarse la charla. Pero el tema es la razón, esta es la justificación biomédica por la cual ustedes en el internado al paciente obligatoriamente le tienen que rotar el suero. No lo pueden tener todo el día con glucosa, todos los días, todo el tiempo al paciente internado con un suero con dextrosa. No, no, tienen que rotar entre fisiológica y dextrosa, porque efectivamente si ustedes lo mantienen puramente con fructosa, el paciente va a tener una alta carga de hidratos de carbono y de fuente energética, pero le van a provocar daños por intoxicación con fructosa. Entonces tengan cuidado que hay un fundamento bioquímico por el cual el suero debe rotarse. Me gustaría que analicen, lo vayan analizando y vayan pensando en esta vía, en esta y en todas las vías metabólicas, en los sentidos en los cuales se relacionan estas pequeñas flechas, ¿no? Cómo se vincula una vía metabólica con otra, como por ejemplo el eje que tomamos al principio, que me pareció pedagógicamente estratégico hablar primero de glucólisis y gluconeogénesis. La fructosa, de la dieta o la que le administramos de forma exógena. El exceso de la fructosa provoca que hay patologías asociadas a la intervención, es decir, el hecho de administrar la fructosa, pero también hay patologías relacionadas o asociadas con procesos de fallas o alteraciones metabólicas. La alteración metabólica, ustedes la tienen marcada acá en la vía con esta barra gruesa, negrita, en donde se producen dos bloqueos característicos y muy particulares en el procesamiento de la fructosa. Uno que provoca lo que se conoce, el grupo de patologías que se conocen como la fructosuria esencial, lo dice acá en la vía metabólica, y el otro que se lo conoce como la intolerancia hereditaria a la fructosa. Estas alteraciones enzimáticas son patologías primarias, es decir, que uno nace con la alteración de la expresión de estas enzimas. ¿Está bien? Entonces, la fructosuria esencial y la intolerancia a la fructosa hereditaria son patologías congénitas. Uno nace con el defecto. Respecto de la fructosa, hay muy muchas consideraciones
bastante interesante de leer en el libro y de reflexionar de manera relacionada. Porque, por ejemplo, cuando uno administra demasiada fructosa, hay una carga muy alta de fructosa en el individuo, fundamentalmente de manera crónica, ¿no? El exceso de la fructosa te puede provocar, y está íntimamente relacionado con hiperlipidemia e hiperuricemia. A ver, esto habla de aumento en sangre de la concentración de lípidos, por lo tanto habla de riesgo cardiovascular coronario, y la hiperuricemia hace referencia al aumento en la concentración de una molécula que se llama el ácido úrico, que provoca la patología como la gota, por ejemplo, y por el camino del sorbitol se relacionan directamente con lo que generalmente se conoce como la catarata diabética. Después aparecen la fructosuria esencial, la intolerancia hereditaria a la fructosa. Muchas veces algunos déficits de la fructosa 1,6-bifosfatasa están directamente relacionados con hipoglucemia. También existe una intolerancia al sorbitol, al hígado. La administración crónica de fructosa provoca trastornos hepáticos, trastornos metabólicos lipídicos, trastornos del metabolismo del ácido úrico, y empezamos a crear una red de asociaciones en el cuerpo humano. Hay una cosa muy importante que tienen que tener presente, y es que la fructosa, a diferencia de la glucosa, sin dudas, la fructosa no tiene cinética de saturación cuando entra a la célula. Por eso es que la fructosa salva vidas. Por eso un suero dextrosado salva vidas, porque el hecho de que la fructosa esté en el plasma instantáneamente está dentro del citoplasma celular. Y esta vía metabólica, estratégicamente, desde el punto de vista de la división en compartimientos para la célula, esta vía metabólica sucede en el citosol, es decir, en la primera zona de entrada. Entonces, la fructosa va de primera al citosol. Y por ir de primera al citosol, de acuerdo hacia dónde está sucediendo la gluconeogénesis en ese momento, es el aporte de sustratos intermediarios de toda esta vía metabólica para promoverse hacia el anabolismo o al catabolismo. Entonces, inclusive también la fructosa es directamente subsidiaria de almacenamiento de glucógeno. ¿Por qué no? Entonces, muchísimas gracias por la tolerancia. Seguimos conectados.